Buenas tardes, hermanos en Cristo. Habla su hermano Uriel de la Cruz. Gracias al Señor estamos vivos, gracias al Señor estamos bien, tenemos techo, abrigo y comida. Damos gracias al Señor por eso. Cada vez nos vamos explayando un poco más frente a las cámaras. Y nuevamente, gracias a nuestro Señor Jesucristo, vamos a leer un día más la palabra de Dios. Acuérdense que estamos leyendo San Mateo de la Reina Valera 1960. El día de hoy nos corresponde el capítulo 15 y 16. ¿Ya? Antes de empezar vamos a orar al Señor para que Él nos ministre y nos guíe. Cierre sus ojos e inclinen su rostro. Amado Dios que está en los cielos, mi Señor, le damos las muchas gracias, Padre mío, porque estamos con vida. Queremos ahora aprender de su palabra, Señor, leer 2 capítulos más, Dios del cielo. Queremos pedir, Señor, que usted nos guíe, nos ministre, Señor, nos derrame gracia sobre nosotros, nos dé sabiduría, entendimiento y inteligencia, Señor. Le pedimos, Señor, su bendición, Dios del cielo, que sane nuestros cuerpos, Señor, que bendiga a las personas, a mí y a las personas que están viendo este video, Dios del cielo, a su familia. Señor, Espíritu Santo, ayúdanos a comprender y a entender. Ayúdanos, Señor, que esta lectura se nos haga entretenida, que nos podamos concentrar, Señor. Se lo pedimos todo en el nombre de nuestro único y suficiente Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Empezamos a leer Mateo capítulo 15. Y dice así, en el nombre de Jesucristo. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre muera irremediablemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, en mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ¿ambos caerán en el hoyo? Respondiendo Pedro les dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre, es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Esas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy
enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Pero pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y le pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, y a los mancos sanados, a los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los 7 peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Hartos. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendisteis aún, ni os acordáis de los 5.000 panes entre 5.000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4.000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardareis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea y de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros qué decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro,
y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas del hombre? Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Otra vez, voy a hacer un pausa aquí. La otra vez yo escuché a un predicador que decía que para el hombre era más fácil negar a Jesucristo que negarse a sí mismo. Y chuta que casi le pega el clavo. Vamos a leer ahí. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Por qué? ¿Qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén. Aquí pasamos del 15, 16 y 17 de largo. O sea, al 16. La gloria es del Señor. Hermano mío, lo que le puedo dejar de reflexión, que lo que más les cuesta a los hijos de Dios es negarse a sí mismos. Lo que más le cuesta al hombre es negarse a sí mismo. Todos dicen que amar a Jesús, todos dicen que darían la vida por Jesucristo, pero hay dos medidas que dejó Jesucristo, y son estas, que no se olviden, y que no se lo olviden, y que usted haga su medición cuando quiera juzgar a los demás. Mida con esta regla. Jesucristo dijo así: si dices que yo estoy en ti, anda como yo anduve. Y el otro dice: si me amas, si dices que me amas, obedece mis mandamientos. Entonces estas dos reglas yo las tomo como las principales para medirme si en realidad yo estoy en la voluntad de Dios. Y muy difícilmente un hombre va a poder andar como anduvo Jesucristo. Pero si Jesucristo lo logró, es por algo, porque Él nos dejó esa meta, esa vara, para que nosotros también logremos acercarnos lo más posible a esa medida. El negarse a sí mismo es morir. ¿Y para qué morir? Para que Jesucristo se vea reflejado en nosotros. Porque no sacamos nada con... algunos son salvados, librados de la esclavitud de la droga. Algunos son librados de la esclavitud del alcohol. Pero aparte de ser librados, tienen que haber nacido como criatura nueva. Y ser una criatura nueva es haber nacido de Dios. Primeramente, el que ama es porque ha conocido a Dios, y el que no ama es porque no ha conocido a Dios. Y el que peca no es hijo de Dios, porque Dios es santo. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que medirnos, y ahí donde nosotros tenemos que andar en la perfección. Hermanos míos, yo les digo esto con toda experiencia.
El pecado, el significado de la palabra es errar al blanco, y el blanco es el blanco perfecto que es Jesucristo. Entonces pecado es errar al blanco. El pecado hace daño, el pecado rompe relaciones. Primeramente, según el pecado que usted cometa, o contra quien lo cometa, pero siempre usted va a cometer, siempre el pecado usted lo va a cometer contra Dios. A las personas que perjudique, pero siempre va a ser en contra de Dios. Siempre usted va a romper esa relación que usted tiene con Dios al pecar. El pecar no es caer en pecado. Cometemos el pecado porque nos dejamos llevar por nuestra propia concupiscencia, por nuestros propios deseos carnales. Y de por cierto, por un placer pequeño o por un placer momentáneo, rompemos esa relación, traicionamos esa amistad que tenemos con Dios. Imagínese que usted tuviera un gran amigo y usted lo traicionara, le jugara chueco, ¿cierto? Porque siempre estamos diciendo que no, que somos buenos amigos. Esto es lo mismo, cuando usted peca, traiciona esa relación que usted tiene con Dios, la quebranta. Pero todas las mañanas se renuevan las misericordias de Dios, porque de por cierto es imposible que el hombre no peque, ¿cierto? Es imposible, pero hay por quien venga el tropiezo. Hermanos míos, yo os ruego que siempre estéis en comunión con Dios, en oración, y si es posible ayuno. Yo no tengo la autoridad de decirles que ayuno porque malazo para el ayuno soy. Entonces, pero la relación con Dios, siempre en oración, siempre que Dios sea parte de su vida, no que sea un Dios de un fin de semana o un Dios de la hora de la mañana y un Dios de la hora de la noche, sino que sea un Dios presente, porque Dios es real, que sea presente en su vida, su mejor amigo que está con usted en todos lados, que ese sea vuestro Dios. El Dios de Israel, un Dios verdadero que se haga parte de su vida, parte de sus proyectos, de sus negocios, de todo. Usted meta siempre en la ecuación a Dios, mantenga siempre una relación y recuerde que cuando usted peca, traiciona esa relación, quebranta esa relación. Pero como todas las mañanas se renuevan las misericordias de Dios, usted pida perdón, porque hijitos míos, así escrito está, hijitos míos, si alguno de vosotros pecáis, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo hombre. Pidan perdón en el nombre de Jesucristo, arrepiéntanse de sus pecados, anden con rectitud. Se los digo yo por experiencia, al quebrantar la relación con Dios es terrible. Y Dios, como nos ama, nos disciplina, porque el padre que ama disciplina a su hijo, porque el padre que no disciplina a su hijo, es bastardo. Hermanos míos, yo los bendigo en el nombre de Jesucristo. Yo ruego al Señor que estén bien, que intrúyanse en la palabra. De por cierto, uno siempre se está alejando y tomando atención a otras cosas, que la buena película, que el jugar, cualquier cosa. Pero que Dios esté presente, háblenle. Como cuando uno era chico y tenía el amigo imaginario, pero este no es imaginario, este es real, este es el Dios de Israel, ¿cierto? Háblenle como cuando lo hacían cuando chico con su amigo imaginario, que esté presente en su vida, en todas sus cosas, en todas sus tareas. Consúltenle todo a Dios. Esto es memorable, esto es un dato, pero infalible. Consúltenle todo a Dios. Todo paso que vayan a tomar, toda decisión que vayan a hacer, consúltenle al Señor. Y Él os dará guía por medio del Espíritu Santo. Amén. Que Dios me los revuelque en bendiciones. Los saludo en el nombre de Jesucristo. Me despido en el nombre de Jesucristo. Que todavía no me acostumbro bien a las cámaras. Y la gloria siempre sea para el Señor. Chao, hermanos míos.